Hola familia, muy buenas y bienvenidos de nuevo a este canal de literatura. Bienvenidos a esta sección de entrevistas que, como ya sabéis, llevamos haciendo durante bastante tiempo. Si no me equivoco, vamos hoy por la entrevista número 79, si no sería la 80. Estoy ahora mismo un poco perdido. Bien, hoy tenemos una entrevista muy, sí, lo digo otra vez, me reitero, muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a entrevistar a un paisano, a un gaditano, afincado en Las Palmas de Gran Canaria, José Antonio de Besa Salmerón, que nos viene a traer sus dos novelas, aparte que hablaremos por supuesto un poquito de él. Dos novelas que están enmarcadas en el contexto histórico y en el histórico naval de nuestra Real Armada Española del siglo XVIII, muy interesantes. Una es Cartagena de Indias y la otra es Viaje Redondo. Así que nada, que él nos cuente de qué van. Sobre todo yo quería destacar una cosa antes de darle paso a José Antonio, y es darle las gracias porque me hizo llegar su segunda novela, Viaje Redondo, y la tengo pendiente de leerla, y según he visto la sinopsis por aquí detrás, que ya nos contará de largo, me pone los dientes largos, sinceramente, porque a mí me encanta mucho la historia y encima todo el tema naval. Creo que va a ser una entrevista muy interesante y que os va a gustar mucho. Ha tenido mucho éxito este funcionario, ¿vale? Así que vamos a darle una oportunidad hoy, que para eso se crean estas entrevistas. Y bueno, a todos los que sois nuevos en el canal, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí, por suscribiros a este canal y al de YouTube. Que recordaros que estas entrevistas en directo aquí en Instagram, pero que a todos aquellos que no puedan verla en directo, la tendrán resubida en YouTube más cortadita, con musiquita y todo ese rollo. Y bueno, ya que estáis por allí, si nos regaláis una suscripción, mejor que mejor, para seguir ayudando a autores como en este caso José Antonio. Y nada, poco más, os cuento un poquito la dinámica. Mis entrevistas son sin guión, ¿vale? Aquí todo es a vuela pluma, una conversación, una charla entre amigos, en la que yo le cedo el canal a José Antonio para que nos cuente lo que quiera, y conforme vaya hablando, como digo siempre, le haremos preguntas. Y lo digo en plural, ¿por qué? Porque aquí en directo en Instagram tenéis la oportunidad de dejar vuestras preguntas para José Antonio, al igual que aquellas personas que vayan a ver este vídeo resubido en YouTube, que José Antonio estará encantado de contestarlas. No me enrollo más, que cuando le doy a la sin hueso no paro, así que vamos a ponernos en contacto con José Antonio, crucemos los dedos para que todo vaya bien y vamos a charlar un poquito de literatura, de historia, de lo que mola, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, José Antonio, por fin nuestra entrevista, que hacía mucho tiempo. Sí, se ha ido demorando en el tiempo, ¿no? Por una cosa o por otra. Por una cosa o por otra no hemos podido coincidir, pero al final por fin ya hemos podido cerrarla, ya estás con nosotros. Y la verdad, encantado de hablar con un paisano, aunque estemos cada uno tan lejos el uno del otro y de nuestra tierra. Bueno, a 2 horitas de avión, más o menos. Bueno, tú a 2 horitas, yo lo veo con... Bueno, yo estoy a 1 horita en avión, sí, es verdad. 2 horitas y media, aproximadamente. Pues nada, como he dicho al principio, José Antonio, y espero no haberme equivocado, contar un poquito, introducir un poquito tu pequeño currículum. Y nada, ya digo, el canal es tuyo, así que a partir de ahora tú eres el dueño. Venga. Nos cuentas lo que quieras y conforme vayas hablando te vamos haciendo preguntitas. Venga, pues le cuento un poquito por encima, ¿no? Antes que nada, darte las gracias, porque, hombre, es un privilegio estar aquí con un paisano que además creo que compartimos alguna que otra afición, ¿no? Por el Cádiz y... Hombre, el Cádiz a muerte, el Cádiz a muerte. A muerte hasta el final. Y por el hecho de ser gaditanos, ¿no? Y eso, y muchas gracias porque al fin y al cabo, tú lo sabes, ¿no? Nosotros somos escritores menos conocidos, somos personas que necesitamos que alguien nos eche una manita para darnos a conocer. Además, yo he hecho otras entrevistas, ¿no? En otros canales y demás, pero con un gaditano como tú, pues es la primera vez. Y me gusta mucho hacerlo porque, hombre, pues también para que me conozcan un poco en mi tierra, ¿no? Porque no vivo allí, voy a lo mejor 2 o 3 veces al año cuando puedo, a ver a la familia y demás, pero generalmente pues paso todo el tiempo en donde trabajo y donde vivo. Oye, una cosita que quería puntualizar con respecto a eso que acabas de decir, y de que te conozcan más tus paisanos. Digamos que tus libros parten desde Cádiz.
hay partes de Cádiz que se cuentan en ella. Es algo importante porque mis libros parten totalmente de Cádiz, totalmente. Es más, los personajes principales, quitando los históricos, los que son de la imaginación, la mayoría son gaditanos. O sea, que ya sabéis todo lo que es gaditano, lo que pasa por el canal. Aquí tenéis otro autor gaditano al que tenéis que darle vuestro apoyo, que ya sé yo muy bien que nosotros en eso somos buenos para ello. Así que nada, ya no te interrumpo más. Venga, así que pues, adelante. un poquito, les cuento un poquito sobre mí, ¿no? Para presentarme. Bueno, yo soy, como dije antes, un desconocido, ¿no? José Antonio de Besa, para servirles a ustedes. Nací en Cádiz, tengo 50 años, los niños de mi generación, porque yo viví en el puerto de Santa María toda mi vida, ¿no? Pero los niños de mi generación nacíamos todos en Cádiz. ¿Por qué? Pues porque parece ser que no había maternidad en el puerto y todas las madres de la provincia pues se iban a dar a luz en Cádiz, ¿no? De lo cual yo me siento orgulloso, ¿eh? Porque yo siempre presumo oye, yo soy de la capital, parece una tontería, ¿no? Pero yo siempre me siento orgulloso cada vez que voy a visitar a la familia, aunque sean pocos días, siempre guardo un día o dos para ir a Cádiz, ir a pasear por Cádiz y empaparme de lo que es Cádiz, porque me encanta, ¿no? Para mí soy un enamorado de Cádiz. Bueno, de hecho, en mis libros los personajes son gaditanos. Sobre todo en el segundo, en Viaje Redondo, sí hay una descripción más pormenorizada de lo que es el Cádiz de entonces, porque es que está en la base del libro. Yo creo que Cádiz, en el siglo XVIII, tenía que haber sido la capital de España. De hecho, en cierto modo, era la capital comercial. Lo único que faltaba era que el rey viniera a vivir a Cádiz. Es lo único que faltaba, porque todas las instituciones, tanto del ejército como de la armada, como la casa de contratación, el consulado, todo se centraba en Cádiz. Lo que es la base naval, la base comercial, todo partía de Cádiz. Cádiz enlazaba con Canarias y de Canarias enlazaba con lo que hoy es América, ¿no? Y bueno, igual en Cádiz vivimos un poquito de espaldas a nuestra historia en este sentido, que es muy rica, que es muy interesante y que, no sé, se podrían hacer tantas películas, se podrían escribir tantas novelas con esta historia, que es sorprendente que no haya más escritores que se hayan dedicado a esto. Bueno, pues, como iba diciendo, vecino del puerto, con 25 años, por motivos profesionales, me marché a Canarias, ahora tengo 51, luego ya prácticamente no, en realidad, llevo más tiempo en Canarias que en Cádiz. Sin embargo, bueno, yo no olvido mis orígenes. Por suerte, los canarios y los andaluces somos muy parecidos. Aquí la gente es muy amable, da gusto vivir aquí. No me he sentido nunca de fuera. Y de hecho, es verdad que mis personajes parten de Cádiz, pero introduzco también algún personaje canario porque les tengo mucho cariño. Bueno, mi vivencia en el puerto. Como decía, yo estoy aquí porque me gusta mucho leer y me gusta mucho la historia. Yo creo que el escritor no nace, sino que se hace. Y se hace leyendo mucho y soñando. Tienes que tener una capacidad de soñar para, bueno, y luego tener toda una base de conocimiento para poder escribir, sobre todo si lo que haces es novela histórica, para escribir relatos, ¿no? Yo siempre cuento en mis entrevistas que cuando vivía en el puerto, durante muchos años, sin saberlo, estuve viviendo en lo que era la casa de la gobernadora, que está en la calle Larga 70, no sé si conocéis el puerto. Bueno, la calle Larga se llama Larga porque es la calle más larga de lo que es el antiguo casco urbano. Bueno, pues yo vivía allí durante mucho tiempo porque la familia de mi madre vivía en una casa allí, en la calle Larga número 70. Hoy día, aquello es un aparta hotel, o sea que se puede visitar, tiene una cafetería debajo y demás. Bueno, pues con el tiempo yo descubrí que allí es donde había vivido la familia de Don Blas de Lezo, que es uno de los personajes de mi primera novela. Y lo supe mucho tiempo después de interesarme por el personaje, de ponerme a investigar, a ponerme a escribir. Yo no soy una persona creyente, pero bueno, si hay un espíritu que impregna los lugares, pues a lo mejor el espíritu de Don Blas ha influido en que yo escriba sobre sus vivencias, ¿no? Bueno, lo dicho, mi afición es la historia.
mi afición es leer, una cosa lleva a la otra. Yo sé que soy licenciado en Historia, me dio por estudiar una vez que ya tenía mi, digamos, vida resuelta, entre comillas, porque soy funcionario, pero bueno, me puse a estudiar porque me gustaba. Dentro de la historia, porque la historia es muy grande, lo que me gusta es la etapa de la historia moderna, que es la que va desde más o menos el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa o hasta la Guerra de la Independencia aquí en España, ¿no? Y dentro de esa etapa, que son unos 300 años, pues me gusta mucho el siglo XVIII porque creo que es la base del mundo moderno, el siglo de las luces que le llamaban, ¿no? Donde empiezan los filósofos, donde se desarrollan las ideas de la democracia, del pueblo por encima de los gobernantes, en fin. El siglo XVIII es muy interesante. Y bueno, como me gusta mucho leer y me gusta mucho el mundo de la navegación a vela, pues me he leído todo lo que ha caído en mis manos de ese tema. Me he leído todas las novelas de Patrick O'Brian. No sé si le suena Patrick O'Brian. Es en los libros de este señor se basó la película Master and Commander. Anda. ¿Le suena? Bueno, este señor escribió una serie de libros, no recuerdo si son, no sé si llegan a 30 libros, que es una serie que habla de la vida de los personajes de Master and Commander, ¿no? Que es el Capitán Aubrey y el Doctor Maturin. Y bueno, va desarrollando la historia, pues toda esa historia a través de las guerras napoleónicas. Guerras napoleónicas que duraron casi 20 años, ¿no? Y bueno, son muy interesantes. El caso es que en esos libros, que son más interesantes que la película, como suele pasar, ¿no? Digamos que los principales rivales en el mar de los británicos siempre hemos sido los españoles y los franceses. Y luego cuando te pones a leer artículos, a leer ensayos, a leer libros de historia, ¿no? Te das cuenta de que, bueno, realmente los británicos siempre fueron los rivales de nosotros, y nosotros parece que lo tenemos un poco olvidado en el sentido de que no hemos sacado a la luz ni hemos escrito sobre el tema, y ellos pues han hecho películas, tienen Hollywood, ¿no? tienen libros, y además lo llevan muy a gala, ¿no? Entonces de ahí surgió un poquito la ocurrencia de contar el suceso de Cartagena de Indias. De ahí, bueno, de la inspiración, ¿no? Cartagena de Indias, te lo enseño para que veas la portada. Este es el primer libro, es un poquito una secuencia, ¿no? Yo lo que pretendo es escribir una saga. Digamos que los personajes de Cartagena de Indias son los mismos que los de Viaje Redondo, porque uno se sucede al otro. Cartagena de Indias termina en 1741, Viaje Redondo empieza en 1742. El siguiente libro comenzará en el 43-44. Bueno, Cartagena de Indias es un poquito más que la historia de una batalla. No me he querido centrar solo en eso, ¿no? Sino en la historia amplia, ¿no? Porque Cartagena de Indias se llega a la batalla por un conflicto comercial entre la España de entonces y la Inglaterra de entonces. El principal mercado que había en aquel entonces era la zona del Caribe, la zona de América, ¿no? Un mercado inmenso. ¿Qué hacían antiguamente los imperios, como el español, como el británico, con sus 13 colonias del resto de América? Pues cerraban el comercio a los demás para comerciar ellos con sus territorios, porque ese era el negocio. Las materias primas que se tenían aquí en Europa se mandaban allá, de allá se traía otras cosas, y claro, ese negocio, en aquel entonces lo que se llevaba es el mercantilismo, pues ese negocio funcionaba si lo hacías solo tú. Si se te metían los demás, pues ya empezaba la cosa a fastidiarse, ¿no? Bueno, Cartagena de Indias es una batalla que sucede en el contexto de la guerra de la Oreja de Jenkins. ¿Por qué se llama la guerra de la Oreja de Jenkins? Pues porque hay un señor, que es el capitán Robert Jenkins, que va con su barco llevando contrabando a las posesiones españolas. Un buen día tiene la mala suerte de tropezar con un barco español, un guardacosta, que lo manda a parar, inspecciona el barco, descubre que efectivamente allí hay materia de contrabando, y claro, el capitán le dice al inglés: mire, tanto usted como su barco se vienen detenidos porque están ustedes con contrabando. Bueno, parece ser que el inglés se altera, tienen unas palabras, y el capitán español, porque en aquella época las cosas eran así, lo coge por el cuello y le corta una oreja. Ah. Entonces,
Sí, así, porque es que en aquel entonces pues las cosas se hacían de esa manera, ¿no? No lo de los derechos humanos, pues, en fin. Bueno, pues ese incidente entre el Rebeca y un guardacostas español fue lo que 10 años más tarde se utiliza de casus belli para iniciar una guerra por el comercio. O sea, los ingleses dicen que América tiene que estar abierta al comercio para ellos, los españoles se niegan porque quieren seguir teniendo el régimen de monopolio y comienza una guerra. Entre los episodios de esa guerra, pues está Cartagena. Yo en el libro, en el primer capítulo, describo un poquito el incidente de la oreja de Jenkins. Después hago una descripción de las rutas del comercio. La Habana es muy importante en mi libro porque es una ciudad que aparte de ser donde estaba el principal arsenal que tenía España entonces en América, tenía el mejor astillero, era la ciudad donde se reunían los barcos para regresar a Europa, y tenía que salir en toda la salsa. ¿Qué más? Describo también el funcionamiento de los barcos de vela, que a mí me parece apasionante. De hecho, en los libros al final he incluido un pequeño diccionario de términos navales por si algún lector se me pierde en las maniobras de vela o en las maniobras propias de los barcos. A mí me da por pensar que en esta época, ¿no? El tema de los barcos de vela y demás era lo más ecológico que nos podemos imaginar. Y algún día volveremos a los barcos de vela, tal como están las cosas, ¿no? Por lo que se ve venir. Bueno, hablo también, aparte de los barcos, aparte de La Habana, aparte del incidente de la oreja de Jenkins, pues hablo también de la emigración que había entonces entre Europa y América, porque América era una tierra de oportunidad. Había muchas familias que lo pasaban muy mal aquí en Canarias o en la península. Y una salida era intentar hacer fortuna allá en América, porque, claro, eran unos territorios enormes que daban muchas oportunidades. Hablo también, pues como estamos en un periodo en que vamos a encontrarnos con varias batallas y con guerras, del trabajo de los cirujanos. En aquel entonces no existía, es decir, el médico no operaba, el médico era médico y luego había unos señores que eran cirujanos, ¿no? Que eran los que se encargaban de las operaciones. Y las dos cosas estaban separadas. Hoy día un médico y un cirujano, pues digamos que en la profesión van las dos cosas, pero antes estaban separados uno del otro, ¿no? Y es muy interesante en una época en que no existían los antibióticos, en que no había métodos para que reprimir el dolor de una persona cuando lo estaban operando, las técnicas que utilizaban estos señores para intentar salvar la vida de la gente que sufría cualquier calamidad, ¿no? De hecho, la proporción de cada 4 personas que operaban se salvaba una, ¿no? Era terrible. Hablo también, intento hablar también un poco de la sociedad de la época, ¿no? Que no tiene nada que ver con la actual. En aquel entonces, pues el tema de la religión católica se llevaba se interiorizaba mucho, ¿no? No había nadie que no fuera católico, no es como hoy que hay esa libertad, ¿no?, de pensamiento, o hay esa libertad de ser de una cosa u otra. En aquel entonces, pues todo el mundo iba a una. Tenían muy clara, sobre todo el mundo, pero sobre todo los militares, lo que era la lealtad a sus señores, al rey, a los que le mandaban. Hablo también en algunos capítulos de la esclavitud de los africanos que se llevaron allí a los virreinatos para hacerlos trabajar, porque hay que tener en cuenta que estamos en el siglo XVIII, ¿no? Pero cuando empezó el tema del descubrimiento y la conquista de América, ¿no?, entre comillas, ya saben ustedes que hubo una gran hecatombe de las personas que vivían allí. Parece ser principalmente que porque el sistema inmunitario de ellos no estaba preparado para resistir las enfermedades que había en Europa, y muchos murieron. También morirían muchos por la guerra, en fin, por los abusos que inevitablemente suceden cuando chocan dos civilizaciones. Y la solución fue ir por esclavos a África y traerlos para que hicieran el trabajo que ya no podían hacer los indios, ¿no?, los naturales de allí. Y entre mis personajes, pues también tengo algunos esclavos, ¿no? Por supuesto, la vida en la Armada, la vida en el ejército, y introduzco dentro de lo que es el relato a personajes reales. A Blas de Lezo,
a Rodríguez Morales, a Sebastián de Eslava, que era el virrey, porque se habla mucho de don Blas de Lezo, ¿no? La batalla de Cartagena se supone que es él el que consigue de una manera u otra pues ideárselas para poder resistir y vencer a los ingleses, ¿no? Pero no lo hace él solo. En la ciudad está Eslava, que Eslava es un general del ejército, que realmente es el que manda. Digamos que Lezo es su segundo, y el que realmente manda allí en las tropas, en todo, es Eslava, ¿no? Entonces siempre hubo entre ellos dos un pleito por luego, una vez conseguida la victoria, pues venderla como que había sido él el que la había logrado, ¿no? ¿Y qué más les cuento? Bueno, eso con respecto a Cartagena de India. Cuando pasamos a Viaje Redondo, yo aprovecho que termino, cierro el relato de Cartagena para abrir otro. Al año siguiente hago un viaje a América de vuelta, donde intervienen un barco del comercio y un barco militar, con dos misiones distintas, pero que acaban coincidiendo. Estamos hablando de que los viajes redondos se hacían, pues se salía de Cádiz, se pasaba por Canarias, se llegaba al Caribe, se visitaban las ciudades donde se comerciaba, y luego se reunían los barcos en La Habana para regresar a la península, y ese viaje pues podía durar entre el que menos duraba un año y había otros que duraban hasta 3, ¿no? Imagínense usted un viaje de 3 años. La vida de una persona cambia en 3 años. Las aventuras que puede vivir en 3 años pueden ser tremendas. Aparte, lo duro que es viajar en un barco en tiempos en que, bueno, pues no había higiene, no había neveras para conservar los alimentos. O sea, el agua y los alimentos, después de 2 semanas navegando, se pudrían. Y tenías que sobrevivir, ¿no? El escorbuto, la fiebre, en fin, digamos que era una vida muy dura la del navegante. Bueno, en Viaje Redondo hablo también de los motivos por los que se hacía este comercio, ¿no? Cómo durante los periodos de guerra, en vez de viajar en flota, como se había venido haciendo habitualmente, se reunía una flota en Cádiz que escoltada, iba hasta allí, hasta América, comerciaba en las ferias de allí y regresaba. Pues cuando llega la guerra, como se dan cuenta de que eso es muy peligroso hacerlo así, porque no hay capacidad, si se encuentra uno con la flota inglesa, de defender esa flota, pues lo que idea la monarquía es, bueno, pues yo le doy licencia a los navíos que quieran ir por su cuenta, a los empresarios que quieran arriesgarse, y ellos me pagan los impuestos que me tengan que pagar, pero el riesgo lo corre el empresario, ¿no? Y en Viaje Redondo el navío comercial es un navío suelto, es decir, es un navío que consigue licencia para salir de Cádiz, comerciar con América y regresar para hacer negocio, ¿no? Me salgo un poco del tema de lo que es la flota de la carrera de India y me meto en lo de los navíos sueltos. Y en cuanto al barco militar, bueno, había una necesidad. La guerra de la Oreja de Jenkins continúa durante el periodo en el que está escrito Viaje Redondo. Es evidente que mantener el contacto y llevar órdenes y traer noticias de América es necesario, por eso tienen que haber barcos militares que vayan y vengan. Además está el tema de los caudales, ¿no? El dinero que había que traerse de allá para seguir sosteniendo la guerra aquí, porque la plata de allí de India era muy importante para sostener el imperio. Y ya de paso, pues, explico un poco cómo funcionaba la administración de los territorios, cómo funcionaban las cajas reales, cómo se recaudaba el dinero, qué impuestos se cobraban allí, el quinto real, los almojarifagos, en fin, un poquito. Todos los imperios han tenido una administración, porque hoy día también la tienen, ¿no? Todos los países cobran impuestos. Y en aquel entonces, pues, España pues cobraba también impuestos en sus territorios. Hay quien dice que, bueno, que el tema colonial, sí es verdad que en cierto modo eran colonias, pero no eran colonias al estilo de lo que fueron después del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, cuando España intervino en África, en la guerra del Rif y todo lo demás, aquello sí se podía considerar una auténtica colonia. Sin embargo, los territorios, los virreinatos y las gobernaciones que habían en América no eran tan colonias, eran más territorios
que pertenecían a la corona, ¿no? Más, digamos que allí al final acabaron siendo tan españoles como aquí. De hecho, cuando se hizo la Constitución de Cádiz, uno de los artículos dice que los españoles, cualquiera de las personas que haya nacido españoles, cualquiera de los hemisferios, refiriéndose tanto a los de allá como a los de acá. ¿Qué más? Bueno, pues eso, hablo un poco de la importancia que tiene Cádiz en la gestión del tráfico, porque a principios del siglo XVIII ocurre que la casa de contratación y el consulado que estaban en Sevilla se traen a Cádiz. ¿Por qué se hace esto así? Pues primero porque hay un cambio de dinastía. Pasamos de los reyes Austria a los reyes Borbones y hay una reorganización del país, ¿no? Con esto, pues hay nuevos ministros. Hay un ministro que se llama don José Patiño, que el hombre decide que ya no hay que subir con los barcos hasta Sevilla, que es mejor hacerlo en Cádiz. En parte, ¿por qué? Porque en los dos siglos anteriores los navíos tienen un porte que les permite subir por el río Guadalquivir hasta Sevilla. Pero a partir del 18 empiezan a construirse barcos muy grandes, barcos de más de 1000 toneladas. Y un barco de más de 1000 toneladas le cuesta mucho superar la barra de San Lucas para adentrarse en el Guadalquivir y subir hasta Sevilla. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues llega a un acuerdo con la burguesía gaditana. La burguesía gaditana financia el puerto, la ampliación del puerto y las defensas de Cádiz para que los barcos que vengan desde América tengan una seguridad, y todo eso gira de Sevilla, o sea, todo el comercio gira de Sevilla a Cádiz, con los subsiguientes conflictos entre la burguesía de Sevilla y la burguesía de Cádiz, que durante todo el siglo XVIII los sevillanos intentan muchas veces que el tráfico vuelva otra vez a Sevilla, pero bueno, al final parece ser que no lo consiguen. Bueno, pues además en Cádiz se funda una de las 3 bases de la Armada más importantes. Sabes que la Armada tenía 3 bases, una en Cartagena, una en Cádiz y una en el Ferrol, un poquito para controlar, una el mar Mediterráneo, otra los viajes a América y otra el frente norte del país, ¿no? Y claro, la de Cádiz era la más importante. Los más altos mandos estaban en Cádiz, donde más dinero había para financiarlo todo era en Cádiz. ¿Por qué? Porque como estaba la casa de contratación, como estaba el consulado, cuando la Armada necesitaba dinero se lo pedía a ellos. Sin embargo, a lo mejor en Cartagena o en el Ferrol no tenían esa posibilidad, sino tenían que cerrar un presupuesto anual y tirar con ese presupuesto. Sin embargo, en Cádiz, cuando había un impedimento, pues siempre se tiraba del dinero que venía de Indias, ¿no? De ahí la importancia de todo esto. Y bueno, para no aburrirles, hablarles tanto de historia. Mis libros son novelas históricas. Es decir, todo lo que he contado hasta ahora, que es historia pura y dura, está ensalzado con amor, ¿no? Con una historia de amor, con varias historias de amor que he intentado que sean lo más interesante posible dentro de la mentalidad de la época. Y es más, he intentado darle mucho protagonismo a las mujeres. Las mujeres de mis libros son mujeres fuertes, son mujeres que influyen mucho en lo que tienen, digamos, muchos arrestos y que se saben buscar la vida para influir en el rumbo de los acontecimientos. Y bueno, de hecho, las personas que lo han leído y que me lo han comentado, lo saben y les ha gustado el detalle, ¿no? ¿Y qué más les digo? Bueno, hagan una pregunta. Ahora yo tengo 400. Lo que pasa es que yo, en la masterclass que nos acaba de dar, sería un pecado haberte interrumpido. Por eso te estaba escuchando atentamente. Mira, yo por decirte, Susana nos dice aquí que tus libros son maravillosos, perfectamente documentados y que le gustaron muchísimo, y hay que dejarlo dicho. Yo quería preguntarte varias cosas. La primera, ¿ambos libros se pueden leer independientemente uno del otro? Sí. ¿Por qué? Pues porque los dos están escritos como historias autoconclusivas, es decir, los dos tienen su principio y su fin independiente. Uno puede leer Viaje Redondo o puede leer Cartagena de India y se queda tan a gusto porque son historias cerradas. Incluso el orden es primero Cartagena de India y luego el orden temporal, me refiero, y luego Viaje Redondo.
Sin embargo, da igual. Yo estoy seguro que alguien que lea Viaje Redondo y diga, uy, pues me ha gustado, voy a ver si hay algo más. Pues puede leer la precuela y ver de dónde vienen esos personajes de los que ha disfrutado en Viaje Redondo. Y al contrario, si lees Cartagena de India y te quedas con ganas de saber más, de saber qué ha sido de esta familia gaditana que ha ido a América no voy a hacer spoilers, ¿no? ¿Cómo sigue la historia de estos señores? Pues en Viaje Redondo encuentra la continuación. Me gusta hacerlo así. ¿Por qué? Pues porque mi intención es seguir escribiendo sobre el tema, seguir desarrollando una saga, ¿no? Pero a la vez que sean libros independientes, de manera que no obligo a nadie, si no le gusta, o si le gusta uno más que otro, no obligo a leer toda la historia, sino con cada libro se puede leer de manera independiente. Oye, José Antonio, y con eso que nos dices que tienes idea y tienes en mente hacer ¿una saga de cuántos libros? Pues en principio tengo ya otro terminado, que bueno, ya sabes que el tema de las publicaciones está como está, y estoy pues buscando a ver con quién publico o quién me puede dar más publicidad a mis libros, porque realmente yo hasta ahora he publicado con Editorial Adarve. Hombre, son libros que están bien, tienen una buena calidad, pero claro, yo estoy buscando la forma de darme un poco más de publicidad, de salir un poco de darme un poquito más a conocer, ¿no? Y bueno, ya veremos, estudiaré, tengo un par de ofertas por ahí, a ver qué es lo que sale. Pero sí, perdona que te interrumpa, has sido finalista en un concurso de historia, de novela histórica, o sea, eso da mucho que hablar. Sí, es verdad, he sido finalista en el Premio España de novela histórica, que el libro Viaje Redondo es parte de ese concurso, y eso es lo que me está ayudando un poco, ¿no? Pero bueno, uno siempre quiere más. Y sí, aquí nos dice, volviendo a la pregunta, ¿cuántos libros pienso hacer de la saga? Pues en principio me gustaría, en el siguiente libro hablo de los sucesos de la batalla de Tolón, ¿no? Que suceden en 1744. En el siguiente tengo en mente hacer un libro de espionaje más relacionado con el espionaje naval, ¿no? Y después, ya a largo plazo, me gustaría escribir alguna novela sobre la participación española en la independencia de los Estados Unidos, que es muy interesante, que es un tema que es muy bonito. Oye, ¿no te ves fuera de la novela histórica? ¿Perdón? ¿No te ves fuera de la novela histórica? No me veo fuera, porque para mí, como te expliqué antes, mi afición es leer y la historia, y por eso es por lo que escribo. Si alguna vez me das por escribir algo diferente, no sé, a lo mejor algún libro de relatos cortos con algunas vivencias, pero lo mío es la novela histórica, lo tengo claro. Oye, ¿y cuál fue el momento en el que José Antonio dijo, tengo que escribir? O sea, lector de toda la vida, ¿cuándo fue ese momento? ¿Hubo alguien que te empujó a hacerlo? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, empecé a interesarme por la historia de Cartagena, empecé a leer mucho sobre el tema, muchos artículos, cayeron en mis manos algunas tesis doctorales que me gustaron mucho y dije, bueno, con todo este material que tengo aquí, se puede hacer una novelita que al final me salieron más de 500 páginas, ¿no? Y relatarlo desde el punto de vista de personas involucradas en el conflicto, ¿no? De gente que se vio envuelta en la guerra, pero con la mentalidad de la época y un poquito saliéndose de los libros de historia. Y bueno, me puse, creo que no me ha salido mal, y claro, una cosa lleva a la otra. Terminas uno y luego dices, bueno, pues con todo este material que tengo, porque para escribir Cartagena de India me pudo llevar 5 o 6 años documentándome. Con todo este material que tengo, ahora me apetece contar cómo era un viaje redondo. Y después quiero contar qué es lo que pasó en los sucesos de la batalla de Tolón. Y bueno, la base la tengo, porque tengo la época muy, muy bien estudiada, los conocimientos sobre esos años
que son el reinado primero de Felipe V, luego de Fernando VI y luego de Carlos III, los tengo muy bien asentados, y hay una historia o sea, una época que me parece muy bonita, en la que se avanza. Además, creo que igual se ha novelado poco sobre la época, o si se ha novelado, no se ha hecho desde mi punto de vista, es decir, desde el punto de vista naval, desde el punto de vista de los marinos, que tanto militares como del comercio, ¿no?, que se dedicaron en aquella época a buscarse la vida, y a mí me parece muy interesante. Y eso es lo que intento, que aparte de a mí, también le parezca interesante a otras personas. Mira, que no quiero que se me pase porque me gusta siempre comentar las cosas que nos dicen por aquí en directo. Susana ha destacado a un personaje tuyo de mujer fuerte, que es Inés, que dice que le encanta. Sí. Hay otra persona por aquí que ha dicho que está deseando que salga el tercero. Y a colación de lo que hablábamos de que tú estabas buscando una nueva editorial para la tercera novela, nos dicen también por aquí, Sergio, y es cierto que esto ya también lo hemos debatido en el canal con otros autores, incluso en el primer debate que hicimos, es como las editoriales, digamos, tradicionales no apuestan por autores desconocidos a la hora de arriesgarse, ¿no?, de ver esa calidad que en realidad hay, y sobre todo el trabajo que hay detrás, que es muy grande y es complicado. Y de hecho, por eso nacieron estas entrevistas en el canal, para daros voz a tantos autores buenísimos que hay desconocidos, y que ojalá suene la campana algún día por culpa de mi entrevista, que me sentiré muy orgulloso. Ojalá. Es que al final, Óscar, todo es una cuestión de publicidad. Es decir, yo por último, desde que soy escritor, pues he conocido a otros escritores que, como yo, pues bueno, pues escriben para una minoría de personas, pero no porque sus obras no merezcan que la lea todo el mundo, sino porque al fin y al cabo tu libro puede ser muy bueno, pero si no se da a conocer, si no se ve, lo que no se ve, no se compra. Y claro, de verdad, he leído unos libros, por último, de compañeros, en fin, con los que he coincidido en grupo y demás, realmente espectaculares. Y dices tú, bueno, ¿cómo es posible que este hombre no esté viviendo de esto? Porque es que son libros que podrían ser un bestseller. Y no lo son, pero no lo son, pues porque la editorial con la que han editado, pues no ha apostado lo suficiente. Y en esto habría que hacer una reflexión. Vamos a ver, si yo escribo un libro y lo publico con una editorial, es verdad que el primer interesado en que se difunda mi obra soy yo, ¿no? Yo, mira, sinceramente, no lo hago por dinero. Yo tengo mi trabajo, con lo que tengo estoy súper contento, no aspiro ni a hacerme rico ni a nada por el estilo, sino a que me lean, simplemente que me lean. ¿Por dónde yo? Eso, que si mi libro, si una vez que yo he hecho un esfuerzo de escribir un libro, que es que tú lo sabes, escribir un libro es un esfuerzo monumental, son infinidad de horas leyendo, documentándote, corrigiendo, volviendo a corregir lo corregido, y si después de ese esfuerzo tú publicas y la editorial se limita a ponerte en alguna que otra página y poco más, hombre, es un desperdicio por el trabajo que tú has hecho, pero también es un desperdicio para la propia editorial, que está perdiendo la oportunidad de vender tu obra, que ellos también ganan porque venden tu obra, ¿no es cierto? Sin embargo, prefieren, no sé, la cantidad, o sea, sacar a lo mejor, no sé, 100 libros al año, que sacar algunos menos y intentar promocionarlos más. Yo no sé si ese método es bueno. Yo en el fondo creo que genera más frustración que otra cosa, porque hay muchas obras que, ya te digo, son realmente espectaculares, que se quedan ahí y dices, bueno, es que los libros también caducan. Es que un libro, pues, cuando se publica tiene cierto tirón, pero a medida que van pasando los meses y los años, eso va cayendo en el olvido y al final caduca. Hombre, no es como la leche en la nevera, pero caduca también. Y llega un momento en que nadie se acuerda del libro, ¿no? Y bueno, ya te digo, yo creo que hago esta crítica porque creo que las editoriales deberían de poner un poco más de su parte. Mira, a colación de lo que estamos hablando, hay un compañero aquí, Sergio, que nos pregunta también que qué consejo le darías tú a aquella persona que quiere presentar su libro a una editorial siendo absolutamente desconocido. Yo, por mi parte, le puedo dar un consejo, pero primero quiero que lo hagas tú, que para eso eres el señor del canal. Hombre, yo le aconsejo que intente presentarse a concursos literarios. Es una buena opción.
De hecho, yo a través de los concursos literarios como me hicieron la propuesta, ¿no? para publicar. En los concursos literarios lo bueno que tienen es que te leen. Hay un jurado, bueno, o dicen que hay un jurado que te lee, pero bueno, ya estás consiguiendo moverlo, ¿no? Y bueno, te puede llegar alguna propuesta que te resulte interesante. Y digo propuesta porque la propuesta puede ser a lo mejor una coedición, o puede ser una autoedición, pero ya es algo, ¿no? Algo a lo que agarrarte. Muchas veces dices tú, bueno, tengo un libro escrito, y me dicen que están dispuestos a hacer una coedición, o sea, que yo pague lo que es la publicación, ¿no? Yo pierdo casi todo y ellos ganan casi todo. Pues ya tú tienes que valorar y decir, bueno, ¿qué prefiero eso? ¿Prefiero arriesgarme a perder el dinero, o prefiero que mi obra se quede en un cajón para siempre? Pues eso cada uno es que tiene que valorarlo. Yo prácticamente daría el mismo consejo que tú, porque mi historia con los libros la hacía así. Yo el primer libro que escribí fue en aquella famosa crisis de 2008, y mi intención no era publicar, pero vamos, ni de lejos. O sea, fue una experiencia que yo tuve, y de un día para otro me presenté a un concurso con la Casa del Libro, lo gané, y a partir de ahí pues seguí en este mundillo. Fue algo así. Entonces digamos que a Sergio le podríamos dar el mismo consejo, que también puedes optar por otro lado. Hay muchas opciones, ¿no? Pero sobre sí todo que no tener prisa, tener mucha paciencia, porque los concursos literarios no es de hoy para mañana. Yo presento un libro en concurso literario y a lo mejor no me van a dar resultados hasta dentro de 6 meses o un año, pero eso no importa. A ver, puedes tener el libro terminado y presentado a concurso y tú sigues escribiendo otra cosa. Es decir, la vida del escritor tiene que ser necesariamente una vida de mucha paciencia y una vida interior, ¿no? O sea, a mí me gusta escribir porque me gustan los relatos que hago, y me relaja y no sé, y me ocupa mi tiempo, es una afición, en fin, todo eso, ¿no? Y eso, pues, ya de por sí es bueno. Que además consigues publicarlo, pues mejor todavía. Pero si no, el ejercicio de escribir debe ser una recompensa en sí mismo. Y sobre todo, el escribir no debe de ser una obligación, sobre todo para gente como nosotros, ¿no? Que somos desconocidos, que no vivimos de ello. Debe ser un disfrute. En el momento en el que tú empiezas a agobiarte, ya mi consejo es que lo dejes. O sea, no, pero te frustra y eso. No, y porque no se trata de frustrarse. Claro, llega un momento y si encima de todo no tienes es que, a ver, es verdad que todo el mundo, cuando crea una historia, lo primero que tiene es la ilusión de, pues eso, ¿no? De publicar, de que la gente te lea, tu primera reseña, tus primeros comentarios. Esto todo es muy bonito, pero tú lo primero que tienes que hacer es, como digo yo siempre, disfrutar de lo que estás escribiendo. Si no estás disfrutando tú, no lo vas a disfrutar. Ten por seguro que no lo vas a disfrutar nadie. Primero le tiene que gustar a uno. Efectivamente. Si tú dedicas a contar una historia pensando en si le va a gustar a cierto tipo de personas, ten por seguro que no va a tener corazón. Bueno, eso ya tiene que ver con las pretensiones de cada uno. Claro. Como bien dices, uno tiene que escribir primero lo que a uno le gusta escribir, ¿no? Y intentar aportar la mayor calidad posible en la escritura, que yo creo que eso con el tiempo, o sea, a escribir se aprende escribiendo, y un escritor cada vez debe de ir escribiendo mejor, porque el ejercicio de escribir te va haciendo evolucionar. Y luego, por lo menos en lo que a mí se refiere, si estoy escribiendo una novela histórica, tengo mucho cuidado con lo que pongo ahí, porque me gusta mucho la historia, la respeto mucho y me gusta que lo que cuento sea lo más cerca de la realidad de lo que pasó en aquel entonces, aunque nadie estaba allí para verlo, pero sí hay otras formas de averiguar cómo pasaron las cosas. Mira, por ejemplo, Cartagena de Indias, te voy a poner un ejemplo. Hay infinidad de frases que se le atribuyen a Don Blas, ¿no? Incluso hay una estatua en Cádiz con un texto debajo. No sé si la conoces, la que está ahí bajando la plaza del ayuntamiento. Ah, vale. Ya. ¿Te suena? Vale. Bueno, pues muchas de esas frases Don Blas no las dijo.
no le dijo. Y hay una muy, me estoy acordando de una muy concreta que le dedica a la mujer, y de mujer, dile a mis hijos que morí defendiendo el imperio. Eso es imposible que Don Blas se lo dijera a su mujer en Cartagena, porque es que su mujer nunca estuvo en Cartagena. Su mujer, cuando él se marchó a la guerra, se quedó en el puerto de Santa María. Y su mujer no estaba con él cuando murió. Es más, Don Blas tuvo 2 hijas, las 2 últimas, tuvo 7 hijos, pero las 2 últimas hijas las tuvo en el puerto de Santa María. Y a la última no llegó a conocerla porque su mujer estaba embarazada cuando se marchó. Son detalles, ¿no? Pero cuando uno escribe sobre historia, debe intentar ser lo más fidedigno posible. He leído otras novelas sobre Cartagena de India donde ponen sucesos que, bueno, estoy seguro de que no fueron así. por ponerte un ejemplo. No. A ver, bueno, pueden tener mucha calidad literaria, pero yo creo que la calidad literaria, cuando escribes novela histórica, tiene que ir también con la realidad histórica. Y con rigor. O sea, yo considero que la novela histórica es la que con más cuidado se debe de tratar un escritor, sí. Porque es que al mínimo paso que das, la puedes cagar hablando feo y feo. Hombre, vamos a ver, si te lee una persona que, bueno, que no conoce la época, bien, pero a mí me daría mucha vergüenza que un historiador leyera mi novela y diga, ¡pah, menudo rollo acaba de meter este hombre aquí, menudo invento, ¿no? Que no. Efectivamente, mira, de hecho ha pasado por aquí por el canal Diego, que es otro de los autores de novela histórica que pasó por aquí, y con su novela El último morisco, y nos contaba precisamente en su entrevista algo por el estilo, ¿no? El punto en el que llevó su obsesión a que la novela no se saliera de madre de todo lo que quería contar dentro de esa historia, y cómo se hizo a través de una historiadora para no cagarla y no meter la pata. Y que yo considero que eso, ¿no? Que si ya de por sí un escritor le debe un respeto a su futuro lector, sea contando lo que sea, yo creo que con la novela histórica das un pasito más, ¿no? De complejidad. Hombre, yo no digo que un escritor de novela histórica tenga por qué ser historiador, ¿no? Yo, de hecho, no soy historiador. Yo soy licenciado en historia, pero no soy historiador, ¿no? Ser historiador es otra cosa, es investigar, es sacar del pasado lo que ocurrió en realidad investigando, ¿no? Eso es ser historiador. Yo no lo soy, yo soy licenciado en historia, pero el hecho de haber estudiado la carrera, pues me ha ayudado en dónde buscar la fuente, lo que puede ser más fiable de lo menos fiable. Es decir, a veces hay que utilizar la imaginación porque hay lagunas que no puedes llenar si no es con la imaginación, pero dentro de eso hay cosas que hay que estudiarlas bien para acercarse lo más posible a la realidad. Que no sea solo opinión ni imaginación, sino que sea también historia pura y dura. Claro, mira, aquí nos dicen, por ejemplo, que ese texto que hablaba de Don Blas de Lezo, a su mujer, lo dio a conocer, lo hizo famoso, y dice Pablo Victoria en su novela El día que España derrotó. Que España derrotó a Inglaterra. La he leído. Es cierto, yo creo que en este caso es una licencia literaria. Yo he leído el libro de Pablo Victoria, está muy bien, pero bueno, yo voy un poquito más al detalle, voy un poquito más a lo que en realidad fue así. Yo me embarqué en mi segunda novela, En los pasos del fin, a contar la historia de los fenicios, los que nos fundaron, los que nos pusieron un sitio aquí en la península. Y es un plus haber sido fundado por los fenicios, ¿eh? Grandes marinos. Sí, grandes marinos. Y yo cuando investigué y estuve documentándome sobre ella, que se me iban las horas volando, porque es que me apasioné de tal manera y me obsesioné con ese libro, te das cuenta. Yo lo quería hacer por razones. Primero, un homenaje a mi tierra y sobre todo por hacerle descubrir al gaditano de dónde venimos, ¿no? De quiénes fueron los que arrancaron con nuestra historia, que muy pocos saben de ella y que era meritorio, ¿no? Y entonces tenías que ir con mucho cuidado a la hora de contar cualquier cosa. Es muy difícil, me estás hablando de los fenicios.
Mm. Ten en cuenta que ¿qué es la historia? La historia es el periodo en el que existen documentos escritos, ¿vale? Lo demás es prehistoria. La historia comienza con los documentos escritos, básicamente. ¿Qué pasa? Que cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, menos escritos quedan. No es lo mismo encontrar documentación del siglo XIX, del siglo XVIII, que irse a los fenicios. Encontrar documentación de los fenicios es complicado, ¿eh? Claro. O sea, ahí hay que irse a artículos de prácticamente a tesis universitarias de gente que realmente lo haya estudiado bien para poder sacar información. Estuve leyendo tesis, estuve Claro. leyendo varios libros escritos sobre ello. Vamos, yo te digo, me metí en la Biblioteca Nacional de España y había momentos en los que no me acordaba ni que tenía que... O sea, eran ya las 5 de la tarde y no me acordaba ni que había comido. O sea, Es fascinante, fascinante. Sí, sí. Estaba absorto por ello. La investigación histórica es fascinante, la verdad que sí. Sobre todo, yo quise destacar una cosa, y lo dejé dicho al principio del libro, que pedía disculpas porque me tomé alguna licencia por ciertos monumentos históricos, ciertos edificios que por aquella época en la que yo los situé no existían, pero lo necesitaba para ciertas cosas que pasaban después. Entonces yo lo dejé muy claro ahí al princiio para que no llegara nadie, como tú decías antes. Esto no existía. Entonces yo quería... Ese es un recurso estupendo para un escritor que escribe y dice, bueno, señores, yo lo que yo voy a contar es esto, pero me he permitido, pues, esto y lo otro. Eso lo hacen muchos escritores de novela histórica y es un detalle importante, que luego resulta que con el paso de los años se descubre que eso no era así, hombre, siempre se puede reeditar. Es una manera de no pillarte los dedos. Sí, no, pero y de ser sincero con uno mismo y con los lectores. Señores, esto es imaginación, pues pudiera ser así o no. Y bueno, es un punto a tu favor. Te metes en un lío porque si, como dices tú antes, si das con una persona que lee tu libro por, yo qué sé, porque es conocido tuyo o amistad de X y en realidad no es aficionado a la novela histórica y no le gusta tanto la historia, pues lo lee como una novela simplemente y la disfruta. Pero claro, si llega un momento en el que das con un lector que es un apasionado y un obseso de la historia, en cierto modo, habrá algo que dirá, esto me chirría, lo buscará y dirá, esto no estaba aquí. Pero ya con eso has conseguido despertar el interés por la historia que estás contando. Es decir, la novela histórica no hay que tomársela a pie juntillas, ¿no? La novela histórica tiene que ser lo más próxima a lo que sucedió, pero es una novela. No deja de ser una novela y tiene un componente de imaginación que puede ser más o menos grande. Entonces, el que lee una novela histórica, pues luego, si hemos conseguido como escritores despertar el interés de esa persona, pues ya esa persona puede recurrir a otras cosas, ¿no? Puede recurrir a tesis, puede recurrir a libros de historia, a ensayos, publicaciones, que seguramente serán más verídicos, ¿no?, que lo que puede encontrar en la novela histórica. Pero bueno, el hecho de despertar el interés por la historia es muy bonito. Oye, y otra cosa que yo quería destacar, a colación de que estamos hablando de tus novelas y que he contado brevemente lo que me pasó en mi segunda, hemos hablado de lo apasionante que es el enfrascarte en la historia, bucear en ella para investigar y sacar retazos para tu historia. Pero, y lo apasionante que es crear personajes que no existieron y meterlos dentro de esa historia. Y que llega un momento en el que, yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí, por ejemplo, en esa experiencia que tuve, llegó un momento en el que me llegué a creer que esos personajes existieron de verdad, a pesar de que yo los creo. De hecho, en cierto modo, una vez que lo has creado ya existen de verdad. Claro, pero o sea, ¿entiendes lo que te digo, no? Llegó un momento en el que te implicas tanto en la historia y te metes dentro del contexto histórico que ya realmente te crees que ese personaje existió de verdad. Exacto, bueno, de hecho, ya te digo, mis personajes de la ficción, que por eso es por lo que yo quiero hacer una saga, es porque quiero contar la vida de estas personas a lo largo de los años. Y en cierto modo, al hacer eso,
ya estás creando de la nada, estás creando pues una persona con su pasado, con su futuro y con su presente, que además ha tenido la vivencia, o sea, la vivencia que tú vas describiendo en tu novela, es el hilo vital de esa persona, ¿no? Y en cierto modo, que como tú dices, has creado de la nada, pues eso, pues una persona, en mi caso una familia gaditana. Mira, yo noté mucho, disfruté mucho de ello, por ejemplo, en la saga, la trilogía de la Centuria de Ken Follett, como a través de la Primera, Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea, y cómo cada libro contaba una de las generaciones de cada familia, porque había varias familias. Realmente es admirable la capacidad que tiene Ken Follett de contarte una historia coral, ¿no? Con muchos personajes, que además recorre un periodo tan amplio de tiempo. Eso es espectacular. Eso es realmente espectacular. Escucha, José Antonio, y que se te queden los personajes. O sea, porque te quedan, claro. Porque yo te voy a decir, evidentemente, estos libros, yo pues soy un apasionado de Ken Follett, no los leí de corrido, porque yo iba a publicación por publicación, y cada publicación era cada año. Y tienes que esperar. Entonces, claro, entre medio de cada publicación, tú lees muchos libros. Si eres aficionado como yo a la lectura, lees mucho, tienes la capacidad de que se te puedan olvidar. Pero esa capacidad que tuvo ese hombre de que cuando yo cogí el segundo libro y en simplemente una página refrescarme todos los personajes de lo anterior y volverme a meter dentro, yo de verdad. Ken Follett es uno de los escritores, es uno de mis escritores favoritos, y además cómo sitúa a ese hombre, a sus personajes en el contexto histórico, es magistral. Increíble. Es magistral como lo hace. Porque además da la casualidad de que sus personajes siempre aparecen en los momentos claves de la historia, ¿no? Sí, totalmente. Sí, pues y que un poquito eso es lo que yo intento con los míos, situarlo en los sucesos históricos para explicarlo, para contarlo desde el punto de vista de una persona que estuvo allí, ¿no? Y eso me parece muy divertido, muy interesante. Y sobre todo que no desentonen, ¿no? Porque lo más importante es eso, que no desentonen dentro de ese contexto histórico, como tú dices, y de esa historia que quieres contar. Para que un personaje no desentone, lo principal creo yo que es tener muy clara cuál era la mentalidad de la época. Efectivamente. Tenerla muy clara, porque no es igual un hombre o una mujer del siglo XVIII que del siglo XV o del siglo XX. No es igual, porque la educación era otra, porque los valores eran otros. En fin, la evolución histórica era otra y no podían ser igual. Eso es así. Mira, yo lo conocí en persona, me firmó uno de sus libros y ya con Ken Follett ya he cumplido. Ahora me falta el otro, pero el otro va a ser completamente imposible, que es Stephen King. Eso es imposible. Pero mira, con Ken Follett lo conocí en aquella época y fue una delicia, la verdad. Además que lo hicieron en un teatro de aquí en Madrid, la presentación. Estuvo muy chulo. Bueno, sí, la verdad es que el principal problema que nos vamos a encontrar siempre es el tiempo. O sea, el tiempo para hacer las cosas que nos gustan, porque hay que trabajar también y hay que vivir, ¿no? Y el tiempo se nos va volando. Claro, si nosotros pudiéramos vivir de esto, dedicarnos a esto y poder estar buceando todo el tiempo en la historia y como tú dices, ¿no? Soñando, ¿no? Para crear historias, sería una pasada, que es lo que hace él, ¿no? Que, por ejemplo, Ken Follett, que vive para sus libros. Claro, vive para eso. Entonces, claro, esa es la ventaja, ¿no? Y además, yo no sé, yo vengo de trabajar y yo no soy capaz de sentarme a escribir nada porque tengo la mente tan embotada que sería imposible, ¿no? O sea, yo primero tengo que descansar. Si he trabajado por la mañana, me tengo que echar mi siesta, y entonces cuando me levanto de la siesta, pues ya empiezo a leer un poco, empiezo a entrar un poco en él, y entonces escribo algo. Claro, la vida da para lo que da, y uno tiene el tiempo que tiene. Ahora que me acabas de decir esto, me viene perfecto para enlazar con la siguiente parte de la entrevista, la segunda sección, como le suelo llamar yo, y es hablar un poquito del José Antonio escritor, ¿vale? Lo que es tu metodología, tu forma de trabajar, cuáles son tus manías, cómo empieza una novela, cómo la terminas, en fin, que nos cuentes un poquito cómo es el José Antonio a la hora de contar una historia. Bueno, en mi caso, el guión está preescrito ya. ¿Por qué? Porque al hacer novela histórica,
yo primero busco el suceso que quiero contar. Puede ser Cartagena de India, puede ser la batalla de Tolón, puede ser una misión de espionaje en Inglaterra, o puede ser un viaje redondo. Ese contexto ya lo tengo, ya, o sea, ya tengo el guión, y a partir de ahí tengo que introducir a los personajes. Pero claro, tengo que introducir a los personajes, tengo que darle interés a su vida, ¿no? Tengo que meter algunos giros, siempre entra algún personaje nuevo, siempre se va otro, algunos los he matado. ¿No? Y mi manera de escribir es esa. Primero busco el suceso histórico que quiero contar, me documento sobre ese suceso y entonces empiezo a introducir a mis personajes. Ese es mi método. Y a la hora de ponerte a escribir, entonces, tú en ese sentido eres muy como yo, necesitas tener la mente despejada, Claro. Para poder arrancar, no es coger y decir... Es que mucha gente te dice, oye, pero, a ver, escribir al día, aunque sea 10, 15 minutos, yo no puedo. O sea, yo eso de coger, llegar y decir, venga, tengo 15 minutos un hueco, no me concentro, no puedo. Mejor dejarlo. Yo pienso que mejor dejarlo. Incluso hay días que hoy esto no avanza y me voy a dormir y al día siguiente, de repente, porque parece que, por lo menos a mí me pasa, cuando duermes, las historias se organizan en tu cabeza. Y al día siguiente, o a los 2 días, o a la semana, te levantas y le ves sentido a lo que quieres contar. Y dices, oye, pues esto puede ir por aquí. Y ya te pones, ¿no? Y sacas lo que quieres contar, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que también cuando te pones a investigar y empiezas a ver cosas, dices, hostia, pues de esto también quiero hablar, porque esto es muy interesante. Y tienes que ir construyendo el relato en torno a esas cosas que vas descubriendo, ¿no? Oye, pero sobre todo mucha paciencia, y si un día no eres capaz de sacar una página, pues te vas a dormir, que ya lo sacarás al día siguiente o al otro, porque además ahí también va la calidad de lo que escribes. Y sobre todo el hecho de que nosotros no tenemos un contrato firmado con una editorial que tienes que entregarle. No, para nada. Nosotros nos tenemos que dedicar en realidad a disfrutar, igual que disfrutamos leyendo, exacto, y disfrutar escribiendo, a lo que hablábamos antes. Si no, las historias no fluyen, no salen, ¿no? Y hay un método que yo creo que es bueno, que cuando crees que no sabes cómo seguir, pues yo suelo empezar desde el principio. Me voy a lo que he escrito y empiezo a leer desde el principio. Y cuando llego al punto donde me había parado, pues ya fluye. Ya otra vez se te ocurren ideas y sigues escribiendo. Oye, ¿y alguna manía en concreto que tengas a la hora de ponerte a trabajar? No, yo en eso soy bastante versátil. Sí es verdad que yo suelo escribir, me siento en el sofá y me pongo el ordenador encima, rodeado de libros. O sea, estoy sentado en el sofá, tengo libros a mi izquierda, a mi derecha y tengo el ordenador. Por supuesto con conexión a internet, porque hoy día internet ayuda mucho. Cuando necesitas consultar cualquier cosa, pues internet ayuda, ¿no? Y esa es mi manera, ¿no? Hombre, siempre tener un poco de tranquilidad, ¿no? Que no haya ruido, que no tenga pensada otra cosa que hacer, porque entonces no te da tiempo. Pero esa es mi manera. Soy escritor de sofá. Es que lo suyo. Mira, aquí nos dice Sergio que nos da la enhorabuena por la entrevista. No te vayas todavía, Sergio, que todavía nos queda un poquito. Y eso, y hacernos disfrutar con la pasión por leer y por escribir, ¿no? Y nada, que lo he dicho, Sergio, si te tienes que ir, muchas gracias por haber pasado por aquí. Y bueno, ya te remito que vayas a YouTube y conozcas un poquito también el canal allí, pues hay más. Claro, más que lo puede ver en diferido, ¿no? También lo puedes ver después, el resto de la entrevista si se tiene que claro. ir. Bueno, José Antonio, metodología, vale, muy bien. A pesar de ser una novela histórica y, digamos, como tú dices, tener un guión escrito con el que empezar a escribir, como tenemos personajes que son creados por ti, que no son, entre comillas, reales, ¿tienes un principio y un final claro a la hora de escribir los libros o vas surgiendo conforme vas contando esa historia a través del guión? O sea, yo sé dónde tienen que estar mis personajes, ¿vale? Pero yo no sé cómo acaba su vida. No lo sé, lo voy descubriendo a medida que escribo. De hecho, yo creo que por eso puede ser interesante, como me ha dicho alguna persona que me ha leído, dice, joder, me he quedado con ganas
de saber qué fue de Carlota, o qué fue de Inés, o qué fue de Diego, ¿no? Digo, pues tendrás que leer la siguiente novela, Claro. porque la vida sigue. Claro, no, pero es así. Es decir, la vida en sí misma es de esa manera. La vida no termina con el fin, de una novela, ¿no? Sino que sigue. Esos personajes que, como bien dices, hemos creado y que están vivos, siguen vivos. Siguen vivos en el siguiente episodio, en la siguiente novela. Y en realidad no sé exactamente cómo termina su vida, sé que termina, sé que tendré que darles un fin adecuado a cada uno, pero van a tener una vida larga y divertida, tanto uno Además, como otro. para gente como nosotros que somos desconocidos, no hay mayor logro o triunfo de que haya un lector que no te conozca de nada, que haya conocido tu historia y que te diga, por favor, escríbeme la siguiente, que quiero saber qué le pasa al personaje. Yo creo que es el mejor premio que podemos conseguir nosotros, la verdad. Eso es muy bonito, sí, señor. Es algo que digamos que merece la pena todas las horas que has invertido a la hora de contar la historia. Además, yo creo que hasta nosotros mismos tenemos en mente cómo continúa la vida de esos personajes, pero no lo tenemos definido del todo. Y lo decidimos en el momento que nos sentamos a escribir. No, y yo creo, en realidad, yo es que soy un poquito una mezcla de todo, ¿no? Un poquito de mapa, brújula y tal, pero sí me gusta a la hora de escribir el sorprenderme yo mismo conforme lo vaya escribiendo, ¿no? Eso que se suele decir de que, y es cierto, yo por lo menos lo veo así, ¿no? Que los personajes cobran vida y después hacen contigo lo que quieren, tú tenías planeado algo para él o para ella y te dicen, no, por aquí no, vamos a ir por allí, y personajes como dije yo en su día, y que tomé como mía propia esa idea de decir que un personaje, esos personajes salvavidas que a lo mejor no tenías planeado que salieran y han salido en cierto momento de la historia y te han salvado el libro, ¿no? Mira, como dice la frase, no sé si la has oído, que la realidad siempre supera la ficción, ¿no? De manera que tú a tus personajes, cualquier giro que le des va a ser siempre creíble, porque es que en realidad la realidad siempre va a ser más heavy que la ficción, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido, o sea, cosas que, no sé, que nadie podía imaginar que pasaran, han pasado, ¿no? Pues lo mismo con los personajes de una novela. Y de repente se te ocurre, oye, ¿y si a esta persona le pasa esto? Y reacciona de esta manera. Y bueno, lo encaminas por ahí, ¿no? Bueno, José Antonio, yo tengo una curiosidad, ¿vale? Que me la tienes que solucionar. No saldrías de la novela histórica porque, como tú dices, ¿no? Es donde tú vives, donde te sientes cómodo. Es totalmente loable, evidentemente, ¿no? El hecho de que ahí sea tu marco. Pero, ¿consumes otro tipo de literatura que no sea la histórica? Sí, en un tanto por ciento pequeño. Es decir, si yo leo, a ver, yo leo novela histórica, vamos a poner que el 70% de lo que leo sea novela histórica. De ese 70%, el 50% del siglo XVIII porque es que me gusta. Pero de vez en cuando me salgo del guión y digamos que ese 30% que me falta lo relleno con otras historias o bien de ciencia ficción o bien con relatos contemporáneos o cualquier tipo de lectura. No estoy cerrado a leer ningún tipo de literatura. Sí es verdad que le di preferencia a la novela histórica, en parte también por el tema de la documentación, ¿no? Porque te gusta ver qué hacen otros escritores, ¿no? Por dónde van, por dónde no van, este suceso, porque, claro, el que es escritor, cuando lee, cuando encuentra una cosa interesante, se para, investiga sobre ella, no sé si a ti te pasa. Claro. Investiga sobre ella y amplías tus conocimientos y te enriquece mucho, ¿no? Entonces, en parte, por eso, el 70% de lo que leo es novela histórica. Pero bueno, que
que una buena novela de ciencia ficción también me encanta, o quien dice ciencia ficción, pues no sé, una novela contemporánea ambientada, pues no sé, en los tiempos actuales, o de novela negra, la de novela negra también está muy bien, y además yo creo que es bueno, ¿no? Si de cada 3 libros de novela histórica te puedes leer uno de otra cosa, pues también está bien porque te oxigena la mente, que no sea solo historia. Claro, claro, de vez en cuando yo, en mi caso, por ejemplo, si tuviera que elegir un género, a mí me gusta mucho la novela negra, que es la que suelo escribir, ¿no? Siempre me gusta tildarla con un poquito de historia siempre, pero sí que es verdad que a la hora de consumir literatura consumo prácticamente de todo. Además, de hecho, procuro casi siempre el saltar de un género a otro, conforme voy leyendo, para no me gusta saturar con un solo género específico, ¿no? A lo mejor ahora me pongo a leer una novela histórica, la siguiente una novela negra o una novela de terror, también leo unos fantasía. No sé si te pasa, también leo algunos ensayos. Los ensayos también son muy, muy interesantes. Sí, la verdad es que se aprende también muchísimo. Mucho de ellos, Han pasado autores por aquí que consumen y escriben ese tipo de... No obstante, aprovecho para decirlo, no sé, si alguien, yo mi Facebook lo tengo para temas literarios, no lo tengo para otra cosa, ¿no? Básicamente, si alguien quiere seguirme y ver las cosas que voy leyendo, porque yo cada vez que leo un libro hago una reseña, pues solo tiene que meterse en mi Facebook y buscar ahí y verá que cada cierto tiempo, porque mi tiempo para leer es limitado, como el de todo el mundo, ¿no? Yo cuando leo un libro y me gusta, hago una reseña, la comparto en los grupos y bueno, ya te digo, he encontrado en estos últimos años auténticas joyas no de escritores famosos, que también algunos, sino de escritores como nosotros, ¿no? Menos conocidos, entre comillas, y auténticas joyas, ¿eh? Y tengo hecha la reseña para el que le interese leer un buen libro sobre un tema, no sé, pues yo le ofrezco que se meta en mi Facebook si quiere y lea la reseña, que seguro que encuentra algún libro interesante que leer. Sí, de hecho hace poco vi que publicaste una reseña sobre un compañero que pasó por aquí por el canal, que ha pasado ya dos veces, Sí. Que es Luis Bolívar Troya. Sí, espectacular el libro de Luis. Ha pasado una vez, pero está a punto de pasar. No sé si será la semana que viene o dentro de muy poquito estará con nosotros otra vez aquí para presentarnos su segunda novela. Pues espectacular. La verdad es que me encantó. Espectacular. Me encantó. Increíble. Increíble, Porque ya te digo, te sitúa en una época, aparte de muy interesante, sino va al detalle con todo lo que cuenta. 800 páginas, 2 relatos en uno, una mezcla de novela negra y novela histórica, es espectacular. Es un libro realmente espectacular. Sí, te sientes, además es que te sientes dentro de esa época, sí, en 2 o 3 páginas y estás dentro metido. Y eso es muy difícil hacerlo. Pues eso es lo que yo te explicaba al principio, de que escritores como Luis pues deberían de vivir de eso. O sea, si no vivir de eso, pues que todo el mundo lo conociera, porque realmente el libro es espectacular. Es espectacular. Bueno, seguiremos luchando por estos lares. Sí, no hay que rendirse nunca. No hay que rendirse nunca, hay que seguir. Y hombre, es verdad que uno a lo mejor a veces se frustra o pasa por un bache, porque somos personas. Pero hay que seguir para adelante. Si al final la vida es el camino, no es el final, ¿no? Como suele decirse. Bueno, José Antonio, para cerrar ya la última parte, la última recta de la entrevista, como siempre suelo preguntar a todos los autores, que son las únicas preguntas fijas en el canal, porque siempre me gusta que los autores, aparte de que nos cuenten cosas sobre ellos, sobre sus libros y tal, que nos hagan una recomendación, ¿no? Entonces me gustaría que nos recomendaran un autor que para ti, digamos, puede ser tu autor de cabecera o autora de cabecera, la persona en la que tú crees que más inspira tus novelas a la hora, o más se ha impregnado de él, ¿no? Y que nos recomendaras al menos un libro que tú consideres que todo el mundo deberíamos de leer. Bueno, aparte del libro de Luis, del que ya hemos hablado, hay una novela que me gustó muchísimo. No sé si habrás entrevistado a la autora, a Susana Fernández Gabaldón. ¿No te suena? Ella escribió hace ya un par de años La memoria del alma. Es una
novela histórica, pero no solo novela histórica, tiene algo más, tiene algo de esotérico, ¿sabes? Tiene algo de, como habla del alma, ¿no? Y yo creo que es una novela entre romántica, dramática, histórica, que merece la pena leer y siempre la recomiendo. Siempre la recomiendo porque me parece una novela para descubrir. Apuntado. Y bueno, ¿y tu libro de cabecera? ¿Tu libro preferido? Mi libro preferido. Es que tengo muchos libros preferidos, pero mira, hablando, como hablábamos antes de Ken Follett, ¿no? A mí Los Pilares de la Tierra, en cierto modo, me marcó por lo que te contaba, ¿verdad que sí? Claro, por la capacidad que tiene Ken Follett de escribir una historia coral que además atraviesa una pila de años, porque, a ver, una catedral que se construye en 100 años, y ese hombre es capaz de mostrarte la vida del albañil que contratan al principio al maestro de obra que acaba terminándola. Y todo eso en un recorrido histórico espectacular, con diversidad de personajes, con buenos y malos. Para mí es un maestro. Y millones de géneros metidos dentro de un contexto histórico específico. O sea, de verdad, yo a día de hoy, yo lo he hecho muchas veces, yo a día de hoy no he repetido nunca la lectura. Creo que será el único libro que me vuelva a leer. Pues, de hecho, tengo una edición... yo en eso soy diferente. Yo los libros los suelo leer más de una vez. Fíjate. ¿Y sabes por qué? Porque en la segunda lectura encuentras matices que a lo mejor no viste cuando lo viste la primera vez. Yo sé que a lo mejor hay quien considera que es una pérdida de tiempo porque entonces no leemos otras obras. Es cierto, ¿no? Tienes razón, pero hay veces que se disfruta mucho con una segunda lectura. Mira, está Luis por aquí. Luis, has llegado un pelín tarde. Y te digo un pelín porque hace cosas de nada, de 2 minutos, estábamos hablando de ti y te estábamos poniendo por las nubes. Así que dale para atrás o ponlo en YouTube para que veas que estábamos hablando de ti y de tus libros, que lo sepas. Pues bueno, y algún autor, en este caso puede ser Ken Follett, o tienes otro autor que te guste más y que tengas como cabecera. Hombre, te hablé al principio de Patrick O'Brian. De Patrick O'Brian he leído no todos los libros, pero la mayoría de los libros. ¿Por qué? Porque me gusta cómo relata el mundo naval, porque es un especialista en el mundo naval. Y las descripciones que hace O'Brian de los barcos, de su funcionamiento, de la organización, de los combates, es realmente espectacular. Yo me fijo mucho en O'Brian y bueno, yo para relatar mis combates navales hay una parte de O'Brian y hay una parte de ¿cómo se llama? De los partes de guerra que escribieron los comandantes, pues por ejemplo de la batalla de Trafalgar o de la batalla de Tolón o de cualquier batalla que ha caído en mis manos, ¿no? Que intento buscar los relatos porque sabes que cada vez que había los militares tienen esa costumbre, cada vez que sucede un combate hay que dar cuenta de lo ocurrido y el comandante del barco pues tiene que hacer una relación de cómo ocurrió, en qué momento vi al enemigo, cómo me acerqué a él, cómo respondió, cuántas bajas tuve, cuántos cartuchos gasté de munición, los daños que sufrió el navío, las maniobras que hice para acercarme o para alejarme, y eso es enriquecedor, y en eso me baso para describir muchos combates navales. Es que en realidad, haciendo eso, lo que estás describiendo es la escena de una película en un libro. Sí. Es muy difícil, o sea, en imágenes no es lo mismo que escribirlo en palabras y conseguir que con esas palabras esas imágenes lleguen al cerebro del que lo está leyendo y se vea dentro de una batalla naval. Es algo muy complicado. Sí, además, como tienes que utilizar un lenguaje muy técnico. Claro, eso es el tema también. Cuando hablas de las maniobras del barco, de velas, tienes que utilizar el nombre de cada vela, de cada cabo, porque los barcos funcionaban en función también de dónde venía el viento, a dónde iba. Es complejo, y para relatarlo sin resultar aburrido, pues tienes que darle vuelta, porque tiene dos problemas. Uno, que puede resultar aburrido, y otro,
que lo hagas mal y alguien que entienda de vela diga, oye, esto es un error, un error muy grande, ¿no? Porque yo te confieso que yo marino no soy. Lo que he aprendido sobre la navegación a vela ha sido a base de leer manuales y leer y leer y leer. Y luego a la hora de relatar las batallas navales o los enfrentamientos o las maniobras, pues he tenido mucho cuidado porque puedes meter la pata. Claro, claro. Porque ya te digo, es algo, aparte de apasionante, muy, muy, muy complicado. Bueno, José Antonio, nos tenemos que despedir. Primero, ya antes de nada, preguntarte si te lo has pasado bien, si has estado cómodo. Oh, genial, me lo he pasado genial, Oscar. La verdad que sí. Es como hablar con un amigo, porque yo te considero mi amigo de ahora en adelante. Yo también. Es muy, de verdad, es que es lo que más me importa, que disfrutéis, que estéis tranquilos, que lo consideréis más bien una charla entre amigos, no una entrevista. Ya me ha pasado en muchas ocasiones que minutos antes me han escrito, me han dicho, estoy muy nerviosa. Y después me han dicho, no me acuerdo de nada, he disfrutado, es lo que yo trato de hacer. Y aparte de daros a conocer, que disfrutéis y paséis un rato agradable. Bueno, antes de que te despidas, porque este es tu canal, me voy a despedir yo, ¿vale? Y desde aquí voy a darle las gracias a todas las personas que han ido pasando por aquí, que como habéis visto en el directo, han sido muchas y han dejado sus preguntas, que yo lo agradezco de aquí, yo y en nombre de José Antonio, os lo agradezco en el alma. Espero haber contestado o que hayamos contestado a todas las que habéis dejado. Por supuesto, todas las personas que vean este vídeo resubido en YouTube, podéis dejarla allí también, ¿vale? Que José Antonio seguro que estará encantado de contestar las dudas que tengáis. Por supuesto, deciros también que dejaremos un enlace en descripción en YouTube con enlace directo a su novela, ¿vale? Para que la apoyéis, le ayudéis a José Antonio, que es lo que se trata de hacer con esto. Y bueno, ya que estéis por allí, si no os importa, pues si, aparte de regalarlo un me gusta o un like, como se dice ahora, a ese futuro vídeo, pues bueno, una suscripción también ayudará a que el canal vaya subiendo poquito a poco y seguir apoyando a autores y autoras como José Antonio. Y poquito más, de verdad, muchísimas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado de esta y de todas las que vienen, porque como sabéis, hasta final de año tenemos cerrado todo el año y hay algunos que se quieren meter entre medio, que intentaré hacerlo. Por fin llegamos a esta entrevista con José Antonio, que estaba cerrada hace mucho tiempo. Y nada, lo dicho, José Antonio, es tu canal, despídete. Te doy las gracias por habernos regalado ya no solo tu conocimiento, sino tu tiempo, que es uno de los tesoros más grandes que tenemos nosotros los seres humanos. Y lo dicho, que muchísimas gracias, José Antonio. Pues nada, muchas gracias a todos, lo dicho. Yo creo que Oscar ya lo ha dicho todo. Muchas gracias por escucharme, por escuchar a Oscar, por este canal, por esta oportunidad, que hay que aprovecharla. Y nada, les ofrezco lo que ya les dije antes. Si alguien me quiere seguir en redes, pues ahí me tiene. Yo no solo hablo de mis libros, hago algunas reseñas y demás. Y bueno, espero publicar pronto la siguiente novela y que la cosa vaya creciendo poco a poco. Por supuesto, antes de que nos vayamos, que sepas que ya esta es tu casa, evidentemente, y que futuras novelas, futuras entrevistas, te invito incluso, que ya lo he dicho a partir de la entrevista anterior, toda aquella persona que pase por el canal, estáis invitados a futuras tertulias, si queréis o no queréis participar, eso ya es cosa de vosotros. Yo normalmente voy a hacer una tertulia al mes, así que para el mes de octubre, si tienes hueco y puedes, me encantaría que estuviera en ella para charlar un poquito de literatura en un marco más amplio. Lo dicho, José Antonio, muchísimas gracias y gracias a ti. Esta es tu casa, nos vemos muy pronto. Gracias. Venga, hasta siempre.